Hola, Dios te bendiga. Es un placer aquí más, tu servidor Richard Galdón. Estudiemos juntos la Biblia. Quería continuar con ustedes el tema que habíamos comenzado con la cronología. Hay un tema allí que vamos estudiando año por año. Es bellísimo, según la Biblia. El que no lo ha visto le recomiendo que lo vea en la página de YouTube. Bueno, y ahí explicarnos por qué podíamos decir que Abraham nace en el año 2008, año a año, pero Jehová en Génesis 12, Jehová Dios llama a Abraham. En el versículo 12.1, Génesis 12.1, ¿verdad? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Gloria al Señor. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es una profecía que nos trae gozo, que nos trae bendición, porque sabemos que todas las familias íbamos a ser bendecidas por medio de Abraham en esa promesa. Y Abraham le creyó a Dios. Dice en el libro de Hebreos, creo que es donde sale. Hebreos 11:8. Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también es la misma Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el cual había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también se volvió a recibir. Gloria al Señor. Este hombre, Abraham, tenía una fe increíble. Tenía una fe en que si aún él mataba a su hijo, el Señor lo podía resucitar de los muertos. Pero sigamos estudiando a Abraham. Abraham, en el versículo 12:7, dice, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Esto ocurre cuando Abraham tiene 75 años, ¿verdad? Que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Parece entonces estaríamos hablando del año 2083. 2008 que nace, más 75 años, 2083. En el capítulo 13, versículos 4 al 18, dice así, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mi pastor y los tuyos, porque somos hermanos. No sea que toda la tierra delante de ti, no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí, y si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueras a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, ahí viene la promesa. Alza ahora tus ojos y mira desde ese lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, daré a ti y a tu descendencia para siempre.
para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno pudiera contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. En el capítulo 15, del 13 al 16, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Había una profecía allí, que a la de su descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí, y será oprimida 400 años. En Génesis 17, 1 al 2, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de multitudes de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para siempre, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia desde a ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Gloria al Señor. Canaán, tierra de los cananeos, tiene que ver con el descendiente de Sem, Can, le nace Canaán. Ellos tomaron estas tierras, pero eran para, la profecía dice, que Dios se las dio a Abraham, todas estas tierras. Y era Abraham de 99 años. Le dice en el 17:19, respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Sabemos que al nacer Isaac, Abraham tiene 100 años. Él había nacido un hijo antes, él había nacido Ismael, con su sierva Agar. Y era Abraham, en 16:16, era Abraham de 86 años cuando Agar dio luz a Ismael. Eso estaríamos hablando del 2094. En el 2094 nace Ismael. Y si Abraham nace en el 2008 y cuando tenía 100 nace su hijo Isaac, sería 2108. La profecía se la dan cuando él tiene 99 años, o sea, 2107. Un año después nacería el niño, Isaac. Ese mismo año ocurre algo también. Vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra en el año 2107. Como lo vemos allí, llegaron pues los ángeles de Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma viéndolos. Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mi señor, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis y lavéis vuestros pies. Por la mañana los levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Sucedió que en el versículo 19:10, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta, y los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yerno, y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto delante de Jehová, por tanto Jehová no ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que había de tomar por sus hijas, y les dijo: levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a ellos sus yernos como se burlaba. Ellos creían que se estaba burlando. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose los varones, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de las 2 hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Luego la esposa de Lot mira atrás, se convierte en una estatua de sal. ¿Ves? Va sucediendo más o menos en este año. En el año
99 de Abraham, 2107. Génesis 21:5, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. Entonces nació en el 2008, más 100 años, 2108 nace Isaac. Y así podemos seguir avanzando en nuestra cronología de los años. En el Génesis 22:6, seguimos avanzando, 22:6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó su mano en el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: y aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham y le dijo: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho. ¡Qué alegría para Abraham! Esto era para el año 137 de la vida de Abraham. El chico tenía, Isaac, 37 años en ese momento. Y lo sabemos porque ese mismo año muere Sara. Lo vemos en 23:1. Y fue la vida de Sara 127 años. Sara tenía 127, era 10 años menor que su esposo Abraham. Abraham tenía 137. ¿Y cómo podemos saber que fue exactamente ese mismo año? En el libro de Yacer, habla de que sucedió este mismo año, de que le fue dada la noticia a Sara de que Abraham iba a sacrificar al niño, y de tristeza buscándolo ella muere. Ella muere pensando que Abraham sacrificaría a su hijo. Y mentira de Satanás era. Sí, en un principio iba a ser, pero no lo digo yo. El Señor no permitió que lo matara. Sin embargo, Sara murió de tristeza. Terminando la escritura del 22, que narra la narración, empieza la muerte y sepultura de Sara. Isaac tenía 37 años de edad. Era el año 2145 para entonces. 3 años más tarde, en el año 2148, Isaac tenía 40 años, versículo 25-20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán, hermana de Labán el arameo. Estaríamos hablando del año 2148. Ese mismo año, Abraham toma por mujer a Cetura. Génesis 25. Abraham toma por otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a Sinrán, Josán, Medán, Madián, Ibsa y Sua. 6 hijos le da. El Yacer número 25 lo confirma, de que ese mismo año también Abraham toma por mujer a Cetura. Ya había muerto 3 años más tarde Sarai. Pero no es hasta el año 2168, porque Isaac ya tendría 60 años cuando nacen sus hijos Jacob y Esaú, y eso lo vemos en el 25-26, capítulo 25, versículo 26. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 60 años cuando les dio a luz. Y allí podemos ver que ya era el año 2168. En Génesis 25:7 habla: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Si Abraham muere cuando tiene 75 años y nace en el 2008, muere en el año 2183. Para este entonces, Jacob tenía 15 años y Isaac tenía 75. En Génesis 26, del 3 al 5, le dice: habita como forastero en tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice con Abraham tu padre. El Señor está tratando con Isaac. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas las tierras, y todas las naciones de la tierra, y serán benditas en tu simiente, por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hasta este momento, ¿verdad? No se habían dado unos estatutos, leyes, porque fueron dados en Moisés mucho tiempo después. Abraham guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En el libro de Yacer vemos cómo Abraham
guardó la ley y quién le enseñó. Lo vimos en el capítulo de la cronología, que les estuve leyendo un poco de lo que habla el libro de Yacer acerca de quién enseñó a Abraham las leyes y los estatutos. Cómo Enoc caminó con Dios, cómo fue hallado bueno. Y tuvo un hijo que se llamó Matusalén y le enseñó todas estas cosas y le enseñó también al pueblo. Luego, estos mandamientos llegaron a Noé y Noé también le creyó a Dios y también Dios le consideró que Noé era bueno delante de él porque guardaba los mandamientos. Vemos que no estaban escritos, pero eran unos mandamientos orales. En Génesis 26:34 nos habla, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berit, Eteo, y Basemat, hija de Elón. Estaríamos hablando del 2208 cuando sucede esto. Como eran gemelos, Jacob también lo tenía. 25:17. Génesis 25:17 habla de que, y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años. Si Ismael vimos que nace en el 2094 y tiene 137 años, muere en el año 2231. Y seguimos avanzando. En el libro de Yacer, capítulo 29, versículo 11, Jacob huye de su hermano y permanece 14 años en casa de Ber. Aquí no lo podemos ver en la Biblia, pero mire cómo concuerda. Mire, estaríamos hablando que 2231 al 2241 tendría entonces Jacob 77 años. Tenía 40 años cuando lo vimos en el 2208 cuando Esaú. Después muere Ismael en el año 2231 y ese mismo año dice el libro de Yacer que Jacob huye de su hermano Esaú y pasa 20 años educándose con Eber sobre la palabra de Dios, educándose sobre los mandamientos, las leyes, los estatutos, igual que su padre lo había hecho, con Eber también. Génesis 31:38 dice que, Génesis 31:38 nos habla de que él pasó un tiempo, ¿verdad?, en casa. Esto le dice Jacob a Labán: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas, tus cabras nunca abortaron, ni yo comí del carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Había trabajado 20 años, había trabajado 7 años por Lea, 7 años por Raquel, y ya eran 14 y trabajó 6 por los animales. Tenía 20 años con Labán. Estaríamos hablando que el 2245 al 2265, según Génesis 31:38, él pasó estos 20 años. Para esta edad, Isaac tenía 157 años. Según el libro de Génesis 45:11, habla Génesis 45:11. Porque no podemos saber el año en que nacen todos los hijos de Jacob, pero sí hay uno que sí podemos. Génesis 45:11. Y allí te alimentaré, pues quedan aún 5 años de hambre. Sabemos que cuando José se presenta ante el faraón, en Génesis 41:46, era José de 30 años cuando fue presentado delante del faraón. Tenía 30 años. Y habían pasado 7 años de abundancia y 2 de mala. Entonces tenía 39 en el año 130 de Jacob, porque Jacob entra en el año 130 a Egipto, y lo vemos aquí en Génesis 47:9. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. 130 años, y entonces en ese año tenía José 39. Por eso podemos sacar los años cuando nace José. En el año que entran, era el año 2298, que era el año 130 de la vida de Jacob. Era el año 2298. Le resta los 39 años que tenía José en ese momento y nos dan el año 2259, el año del nacimiento de José. Él vivió 110 años, por lo tanto muere en el año 2369 José. Pero como vamos año a año, quise hacer notar que José nace en el año 2259.
Génesis 32, 28, el nombre de Jacob es cambiado por Israel cuando luchó con el ángel. Eso era en el año 2265. Para esta fecha muere Raquel y nace Benjamín. Él se estaba regresando después de esos 20 años que había pasado. En el año 2265. Él estuvo con Labán desde 1245 al 2265. Cuando se están regresando, tiene la lucha con el ángel. Y también en esa fecha muere Raquel y en el nacimiento de Benjamín, el último de los hijos de Jacob. Entonces Benjamín nace en el 2265. En el Génesis 37:2 habla de que José tenía 17 años cuando era vendido. Esta es la historia de la familia de José, siendo de edad de 17 años. Quiere decir, ¿verdad?, que era el año, si él nace en el año 2259 más 17, era el año 2276 cuando él fue vendido por sus hermanos. Y en Génesis 35:28 nos habla de que 35, y fueron los días de Isaac 180 años. O sea que muere en el año 2288. Y para esta edad Jacob tiene 120 años en este momento. 10 años más tarde de la muerte de su padre Isaac. Era el año 2298 y él entra a Egipto. Ese es el año que él entra en Egipto. En el año 2298, lo que estábamos hablando, José para ese entonces tenía 39 años. Génesis 50:26 nos habla que José muere de 110 años, o sea que muere en el año 2369. Abraham, Génesis 15:13 dice así la profecía: ten por cierto que morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y dice en Génesis 15:16, y en la cuarta generación volverán. Mire cómo dice, Génesis 15:16. Génesis 15:13, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán y juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Se acuerda que les dijo cuando después de las 10 plagas dijo que le pidieran a los egipcios, y los egipcios les daban oro y salieron con oro? La profecía cumplida. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Gloria al Señor. En la cuarta generación. Si nosotros buscamos Éxodo 6, del 16 al 20, estos son los nombres de los hijos de Leví, por su linaje: Gersón, Coat y Merari. Leví entró cuando llegó con su padre Jacob a entrar en Egipto. Y los años de vida de Leví fueron 137. Y de Leví le nació un hijo, Coat. Y los hijos de Coat fueron Amram, Isham, Hebrón, Uziel. Y los años de vida de Coat fueron 133. Y a Coat le nació un hijo, Amram, ¿verdad? Lo que vimos de los hijos de Coat, Amram. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio luz a Aarón y a Moisés. Y los años de vida de Amram fueron 37 años. 137 años. La cual le dio luz a Aarón y a Moisés. ¿Ves? De Amram nace Moisés. Si vemos, ¿verdad?, que en la cuarta generación saldrán, mira, Leví, el hijo de Jacob, Coat, Amram y Moisés. Gloria al Señor. Lo vimos en el video pasado, la cronología al final, y explicamos de que por qué ellos no pasaron 430 años allí. Cuando ellos entran en Egipto, era el año 2298 el año 130 de Jacob. Cuando ellos entran en Egipto, en el año 2298, era el año 130 de Jacob, era el año 39 de José. La profecía a Abraham le fue dada en el año 2083, cuando él tenía 75 años. 2298 menos 2083 da 215. Y dice la profecía, y pasado en Éxodo 12:41, y pasados los 430 años, el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de Egipto. Aquí tenemos la mitad, desde que le fue dada la profecía a Abraham, 215, y 215 más fueron desde que ellos entraron hasta que salieron. Y lo estuvimos hablando también, lo estoy explicando acá, pero lo explico mejor en el video pasado. ¿Por qué? Si sumamos aquí la edad de Leví, no, porque entró Coat vivo. Entonces tendrías que sumar la edad de Coat, la de Amram, y para ese entonces Moisés tenía 80 años cuando salen de Egipto, y él está 40 años en el desierto. Entonces, sabiendo que el 2083 más recibe
la profecía Abraham más los 430 nos da el número de 2513. Para ese entonces Moisés tenía 80 años. Se los resta a 2513 los 80 y te dice que él nace en el año 2433. En el 2512, cuando él tenía 80 años, son las plagas de Egipto. Y las podemos ver en Génesis 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Las plagas de Egipto. Pero en el año 2513 salen de Egipto. Y ese mismo año, el 13, llegan al monte Sinaí y se le entregan los mandamientos. Números 13:25. Sucede algo. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Fueron a reconocer la tierra y tuvieron miedo. No se recordaron lo que había hecho el Señor con el pueblo de Egipto. Y el Señor, por esos 40 días, los manda a pasar 40 años en el desierto cuando habían llegado apenas en 3 meses. Pero al Señor le gusta que le creamos y que le seamos obedientes. Que le seamos obedientes en todas las cosas. Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda la multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, y serán consumidos y morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él y a toda la congregación, descreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, el hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Para la fecha, salen de Egipto en 2513, 40 años más tarde muere Moisés y para que continúe Josué. En el año 2553 y hasta esta fecha fueron escritos Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Se habían hecho escrito el Pentateuco. Ahora vamos a estar de aquí. Vienen Primera de Reyes 6:1. En el año 480, después que los hijos de Israel salen de Egipto, el cuarto año del reinado de Salomón. Después de que ellos salen hasta el cuarto año de Salomón, van a pasar 480 años. Pero en el año séptimo, después de aquí, en 7 años, construyen el templo. 2997 era el cuarto año de Salomón. En 7 años construyen el templo de Jerusalén, en manos del rey Salomón. Y era el año 3000, el año que se construye el primer templo de Jerusalén. Pasados 7 años, dice, en el capítulo 6, versículo 38, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabado la casa de sus dependencias y todo lo necesario, la edificó pues en 7 años. Año 3000, la reconstrucción del primer templo. Y hasta aquí con ustedes, su humilde servidor, y seguiremos hablando de estos temas. El tiempo que transcurrió en ese periodo transcurrieron varias cositas. Josué toma el mando. No se dice cuánto tiempo gobernó Josué, pero sí sabemos, ¿verdad?, que después de Josué vinieron varios jueces también, y uno de ellos fue Asa. Después de Josué, en el libro de Jueces, ¿verdad?, dice así: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Quién de nosotros subirá? Y Jehová respondió: Judá subirá. Y aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y pelearemos contra el cananeo, y yo también iré contigo. Y Simeón fue con él. Josué muere en el capítulo 2, versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. En el capítulo 2, versículo 11, después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. El pueblo de Dios se fue a servir a los Baales tras haber conocido a Dios, tras haber hecho todos los milagros y cómo lo había ayudado. Ahora se van tras los Baales. Y dice en el versículo 13: y adoraron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, y los vendió en manos de sus enemigos alrededor. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, y fue un transcurso donde el Señor iba poniendo jueces, y ellos se iban a los Baales y a dioses falsos. Fue transcurriendo el tiempo, y eso fueron el tiempo. También tenemos, y eso fue el periodo de que estamos hablando, que fueron transcurridos 480 años. Ahí tenemos también que si era el cuarto año de Salomón,
Tenemos que quitar que antes, quitamos los 4 años era el 4.º año de Salomón, le quitas los 4 años que eran él y que serían 2.989. Ahí tienes que quitarle 40 años que mandó su padre David y después quitar 40 años más para saber cuándo el periodo en que reinó Saúl y el que reinó David. Y antes de ellos podemos estudiar cómo el Señor los entregó después de Josué en manos de Cusarratín 8 años. Luego vino Otoniel y mandó 40 años. En el versículo Jueces 3:11. Después vemos después vemos que fueron entregados al rey Amón Eglón por 18 años. Luego el Señor levantó a Ot y tuvieron paz por 80 años. Y a Sangar. Después hicieron lo malo nuevamente y los entrega a Javín durante 20 años de yugo. Y el Señor levanta a Débora y Sonsal en el capítulo 5, versículo 31. Por 40 años tuvieron paz. Luego los entrega, vuelven a hacer lo malo y los entregas a Madián por 7 años. Y levanta a Gedeón que trae la paz por 40 años en el capítulo 8, versículo 28. Luego viene Abimelech que en el capítulo 9, versículo 22, gobierna por 3 años. Mata a 70 de sus hermanos. Se levanta Tola y gobierna por 23 años. Luego Jaúr gobierna 22 años, el capítulo 10, versículo 3. Son entregados a los filisteos por 18 años y se levanta Jeftet y los libra por 6 años, en el capítulo 12, versículo 7. Y luego Ipsat gobierna 7 años, el capítulo 12, versículo 9. Elón, 10 años, capítulo 12, versículo 11. Abdón, 8 años, capítulo 12, versículo 14. Y los filisteos son entregados a los filisteos por 40 años. Luego Sansón los libra por 20 años, que se levanta de Israel. El primer rey, ellos piden rey y se levanta Saúl. El Señor levanta a Saúl para que los mande y es ungido por Samuel. Y empieza el periodo de los reyes. El Señor les bendiga y les guarde grandemente. Vamos a estar viendo también estos temas. Estos temas son muy interesantes. Pero ya vamos avanzando, ¿verdad? Vamos avanzando y podemos llegar a la construcción del templo en el año 3000 para seguir avanzando por la etapa, el periodo de los reyes. Aquí un humilde servidor. Dios, el Señor les bendiga y les guarde.